Roblox es la copia más descarada que he visto en mi vida. Sí, tu juego que tiene colores sobresaturados, recompensas constantes y una sobredosis de dopamina diseñada para mantenerte pegado a la pantalla. Probablemente alguien ya lo llamó una copia, pero entonces surge la pregunta, ¿de qué se supone que se copia Roblox? Durante años se ha repetido el argumento de que Roblox copió a Minecraft, y aunque esa afirmación pudo sonar convincente hace una década, la realidad es mucho más compleja. Roblox no es exactamente una copia de Minecraft, pero sí es una plataforma construida sobre una idea que ha permitido replicar, reinterpretar e incluso clonar prácticamente cualquier videojuego popular. Después de tantos años jugando en la plataforma, me he dado cuenta de que existe una enorme cantidad de las llamadas experiencias, aunque personalmente sigo prefiriendo llamarlos juegos. Están inspiradas o directamente copiadas de títulos ya existentes. Ahí tenemos ejemplos como Counter-Strike, Team Fortress 2, Call of Duty, Five Nights at Freddy's, DayZ y Minecraft. Si nos vamos a series como el anime, encontramos incontables juegos basados en One Piece, Naruto y muchas otras franquicias. Por cierto, hablando de copias, ¿te imaginas tener varias versiones de ti mismo jugando a Roblox al mismo tiempo? Pues eso es exactamente lo que permite LED Cloud. LED Cloud es un teléfono Android en la nube que funciona las 24 horas del día, incluso cuando tu computadora o celular están apagados. Por ejemplo, mientras una cuenta está farmeando objetos, otra puede estar subiendo de niveles y otra completando tareas, todo al mismo tiempo gracias a su sistema de multiinstancia. Lo mejor es que no consume batería de tu dispositivo, no ocupa almacenamiento y tampoco tienes que preocuparte por el sobrecalentamiento. Básicamente sigues jugando a Roblox pero desde la nube. Yo lo estoy utilizando directamente desde mi PC y puedo controlar varias cuentas desde una sola ventana de forma bastante cómoda. Si quieres probarlo, registrándose con mi enlace pueden obtener una prueba de 6 horas por solo $0.1 y descuentos especiales en su primera compra. Les dejo el enlace en la descripción para que lo prueben ustedes mismos. ¿En qué estábamos? Y sí, probablemente en este punto estés pensando, amigo, ¿de verdad acabas de descubrir que Roblox copia todo? No, eso no quiero decir, más bien esto es algo que muchos ya sabemos desde hace años. El problema es que no todos lo saben, pero dentro de Roblox hay millones de jugadores, muchos de ellos adolescentes o incluso adultos, que jamás han jugado los títulos originales. Para ellos, ciertos mapas, mecánicas o personajes son simplemente parte de Roblox o de esos mismos títulos. Ni siquiera se percatan de que el escenario por el que están caminando pertenece originalmente a otra franquicia, o mínimo pensar que fue diseñado por otro estudio. Un ejemplo bastante conocido es Arsenal, que durante años utilizó mapas claramente inspirados en los títulos desarrollados por Valve. Y no, tampoco es obligatorio conocer el origen de cada mapa o cada referencia de tu juego en Roblox. Sin embargo, este es un tema que merece más atención, especialmente cuando hablamos de las polémicas que rodean a Roblox. Mientras la comunidad suele enfocarse en controversias relacionadas con la moderación, los eventos o la monetización, existe una discusión que muchas veces queda en segundo plano: el enorme problema del copyright dentro de la plataforma. Pero, ¿por qué la pregunta realmente interesante no es si Roblox copia cosas? La pregunta es, ¿hasta qué punto puede una plataforma permitir que existan miles de proyectos inspirados en propiedades intelectuales ajenas sin enfrentar consecuencias legales importantes, o simplemente copiar otros juegos? Y considerando la cantidad de contenido que utiliza personajes, mapas, sonidos, mecánicas e incluso marcas registradas de otras compañías, vale la pena preguntarse si este problema podría convertirse algún día en una amenaza real para la plataforma, porque una cosa es inspirarse en una idea y otra muy distinta es construir un ecosistema entero rodeado de contenido que vive constantemente al borde del copyright. Contestando a la pregunta anterior, Roblox no tiene que revisar manualmente millones de juegos antes de que se publiquen, ya que sí, en Roblox cada día existen nuevos jugadores y nuevos juegos. En gran parte funciona bajo un módulo similar al de YouTube. Los usuarios suben contenido y la plataforma interviene cuando recibe denuncias válidas de copyright. El problema aparece cuando la cantidad de contenido inspirado, copiado o directamente calcado es tan grande que comienza a formar parte de la identidad de la plataforma. En ese punto, la pregunta deja de ser si algunos usuarios están infringiendo los derechos de autor y pasa a ser si la plataforma está haciendo lo suficiente para evitarlo. Históricamente, compañías como Nintendo, Valve, Disney o Toy Animation han demostrado que pueden proteger agresivamente sus propiedades intelectuales cuando consideran que alguien está utilizando su trabajo sin autorización. Y Roblox, al albergar millones de experiencias creadas por usuarios, vive constantemente en esa línea entre la creatividad, la inspiración y la infracción. Por eso, el verdadero riesgo no es que un juego aislado copie a la otra franquicia. El riesgo sería que las compañías dueñas de las propiedades concluyan que Roblox se está beneficiando económicamente de esas copias sin tomar medidas suficientes para controlarlas, cosa que sí sucede con los tan aclamados Game Pass, aunque desconozco por qué es que no han demandado a Roblox, pero si ya existe alguna demanda, háganmelo saber. Y aunque es muy poco probable
que una sola demanda pueda cerrar una plataforma del tamaño de Roblox, sí podría obligarla a eliminar miles de experiencias para evitar que quiebren, endurecer sus sistemas de moderación y cambiar por completo la forma en que los desarrolladores crean contenido dentro de ella, ya que estos juegos no creo que sean coincidencia. Una pregunta sería, ¿cómo le hacen algunos creadores para no ser infraccionados o sancionados? O sea, ¿cómo evitan que las propias marcas digan, ese audio no lo puedo reportar en Roblox porque no aparece mi licencia para reclamarlo? Ya sea porque es un cover, porque está modificado o porque le cambiaron la frecuencia. La respuesta corta es que en muchos casos realmente no lo evitan. Lo que hacen es intentar reducir las probabilidades de que el sistema los detecte o de que el dueño de los derechos decida tomar una acción. Por ejemplo, con la música es muy común encontrar audios modificados. Algunos creadores también cambian el tono de la canción, la aceleran, la ralentizan, le agregan efectos o usan versiones tipo cover. Por eso mucha gente cree que si modificas una canción automáticamente ya tiene copyright, pero la realidad es muy diferente. Aunque el audio suene distinto, la obra original sigue perteneciendo a su autor. Los derechos siguen existiendo y si el dueño quiere reclamar, puede hacerlo. Modificar una canción no significa que sea libre de uso, simplemente puede hacer que sea más difícil de detectar, pero no la vuelve legal automáticamente. Lo mismo ocurre con los videojuegos dentro de Roblox. Muchos desarrolladores cambian los nombres, modifican personajes, alteran diseños o eliminan logotipos oficiales para evitar llamar demasiado la atención. En lugar de utilizar el nombre de una franquicia, directamente crean versiones apenas disfrazadas de ella. Sin embargo, si las inspiraciones es demasiado evidente, la empresa propietaria todavía puede presentar una reclamación. Básicamente es lo que pasa con GTA, que literalmente en lugar de poner los vehículos de las marcas reales, suelen poner sus vehículos de ellos. Pero en Roblox es más o menos lo mismo. Y aquí es donde surge una cuestión interesante. Si existen miles de juegos basados en animes, películas, series y videojuegos famosos, ¿por qué siguen disponibles? La respuesta suele ser sencilla, porque la mayoría de las compañías no revisan manualmente cada rincón de Roblox buscando infracciones. Generalmente actúan cuando reciben reportes, encuentran un caso particularmente popular o consideran que alguien está obteniendo beneficios significativos utilizando su propiedad intelectual. Por eso muchos desarrolladores viven dentro de una especie de zona gris. No tienen una licencia oficial, pero tampoco han recibido una reclamación. Mientras nadie actúe, el proyecto continúa funcionando como si nada ocurriera. Eso ya pasó con Pokémon. Sin embargo, eso no significa que estén protegidos. Significa únicamente que todavía no han sido el objetivo de una acción legal. Y quizás sea la reflexión más importante de todas. La mayoría de las copias no sobreviven porque son legales. Sobreviven porque los propietarios de los derechos aún no han considerado necesario perseguirlas. El día que decidan hacerlo, muchos de esos juegos podrían desaparecer de la plataforma en cuestión de horas. Finalmente, solo queda esperar qué sucederá con Roblox. Así que dime, ¿tú qué opinas de esto? Y sin más que decir, soy AbrilMX y nos vemos en un próximo video.